Saludos otra vez a todos. Yo soy Sergio, estáis viendo el canal de Orchard Spanish, un canal para estudiantes de español de nivel intermedio y también para gente que estudia español por su cuenta. Si sois de este segundo tipo, o del primero, o de cualquier tipo de espectador, podéis acceder a mi Patreon, donde ofrezco las transcripciones completas de todos los videopodcasts, así como traducciones al inglés, análisis de la gramática que utilizo. A veces también pongo ejercicios y también ofrezco correcciones de vuestros textos con feedback personalizado o vuestras grabaciones. Hoy voy a seguir con la serie de vídeos sobre verbos irregulares en presente. La semana anterior hice un vídeo en el que conté un relato utilizando casi todos los verbos que tienen la irregularidad de E en Y. Y esta semana voy a hacer lo mismo, pero con verbos que tienen la irregularidad de O en W. Como dije en el vídeo podcast anterior, esta es una idea que me inspiré de un vídeo de podcast italiano, que es un podcast para aprender italiano, que lleva un chico que se llama Davide, en el que él ilustraba los usos del subjuntivo a través de relatos. Yo voy a hacer lo mismo hablando de las estaciones del año, utilizando verbos que tienen la irregularidad de O en W. Os recuerdo en qué consiste esta irregularidad. Es una irregularidad de los verbos en presente de indicativo y de subjuntivo, no en el resto de tiempos verbales. Es una irregularidad según la cual los verbos que tienen una O en la raíz conjugan los verbos de manera normal, pero la O de la raíz se convierte en W en las personas yo, tú, él, ella, usted y ellos, ellas, ustedes. Lo cual significa que nosotros y vosotros se mantiene siempre igual. Como hay muchos verbos que recordar de este tipo, yo he decidido juntarlos todos en un mismo video podcast para que podáis escucharlo muchas veces y para que os familiaricéis con cuáles son los verbos que llevan esta irregularidad y cuáles no. He utilizado todos los verbos en O, W que se utilizan en la vida cotidiana porque existen otros verbos que solamente se utilizan en contextos formales y que por lo tanto considero innecesarios que os aprendáis. Sin más dilación, voy a leer el pequeño relato o artículo que he escrito sobre el verano. Os recuerdo, como dije en el vídeo podcast anterior, que es un artículo ficticio en el que simplemente he utilizado todos los verbos importantes que tienen la irregularidad de O a W para que los tengáis todos juntos en un mismo vídeo podcast. Si la historia es un poco ridícula de vez en cuando, os voy a pedir otra vez que no me juzguéis, aunque sé que no lo vais a hacer igualmente. Vamos allá. Hoy voy a hablar del verano, probablemente mi estación favorita. En verano suelo estar de buen humor. Hace calor, llueve poco, los días son más largos. Eso sí, hay un requisito indispensable para poder disfrutar del verano: el aire acondicionado. Porque si no, me muero de calor. Sin aire acondicionado, me disuelvo como una pastilla efervescente. Sin embargo, con el aire acondicionado me acuesto en la cama y enseguida me duermo. Sin aire acondicionado, ruedo en la cama durante horas, es decir, me muevo constantemente, tengo pesadillas, lo que significa que sueño cosas muy feas y en general me vuelvo loco. Al día siguiente me cuesta muchísimo levantarme. Es decir, me resulta muy difícil levantarme, no puedo concentrarme e incluso me duele el cuerpo. El aire acondicionado me devuelve las ganas de vivir. Duermo mejor, sueño cosas bonitas y me levanto con mucha energía. Básicamente resuelve todos mis problemas. Vale, quizá sueno un poco exagerado, pero os prometo que me cambia la vida. Aunque también tiene sus aspectos negativos.
Por supuesto, cuesta mucho dinero, tanto instalarlo como utilizarlo, y hay que prestar atención a ciertas cosas. Por ejemplo, los aires acondicionados sueltan agua por un tubo que no puede caer a la calle. Por eso hay que poner un cubo debajo del tubo. Yo todos los días compruebo que el cubo no está lleno. Por eso me esfuerzo en vaciarlo cada mañana. Pero bueno, ¿qué pasa con el verano fuera de casa? Evidentemente encuentro algunas desventajas en relación al calor. Por ejemplo, en verano sudo más y huelo peor. Me avergüenzo un poco de esto, pero en realidad nos pasa a todos. Os recuerdo que somos humanos. Saber que en verano todos sudamos me consuela bastante. Como ya dije en el vídeo sobre el invierno, en verano suelo ir mucho a la playa. Cuando ya no hace frío, cuelgo todas mis chaquetas y mis abrigos en el armario, revuelvo los cajones hasta que encuentro el bañador. Cojo una toalla y me voy a la playa. Una vez allí, me tuesto bajo el sol, muestro mi cuerpo sin complejos y muchas veces estoy tan a gusto que incluso almuerzo allí. Para almorzar, preparo un bocadillo en casa previamente y lo envuelvo en papel de aluminio para protegerlo del sol. Cuando vuelvo a casa, me ducho y me tomo un gazpacho bien frío. No hay nada como un gazpacho frío en verano. En España, este plato es muy común, ya que es una sopa fría ideal para tomar cuando hace calor. Todos los supermercados y restaurantes lo venden. Por eso yo, cada semana, pruebo uno distinto. Y sinceramente, todos me gustan, lo cual demuestra la versatilidad de este plato. Y es curioso porque me acuerdo de que cuando era pequeño no me gustaba nada, mientras que ahora podría tomarlo todos los días. De hecho, lo tomo. En verano también me gusta mucho comer helado. No promuevo su consumo excesivo porque es un alimento con demasiada azúcar, pero un helado de vez en cuando no le hace daño a nadie. De hecho, solo compro una vez al mes. De esta manera me fuerzo a comer solamente una vez al mes. Y si algún mes compro 2 veces, lo descuento del mes siguiente. Aunque sinceramente al mes siguiente no me acuerdo y vuelvo a comprar. O quizá sí me acuerdo, pero me absuelvo a mí mismo. En cualquier caso, mi helado favorito es el de tarrina. No me gusta el helado de palo porque cuando lo muerdo me duelen los dientes. Prefiero el helado de tarrina ligeramente derretido porque de esta manera lo remuevo y así se mezclan los sabores. Os cuento ahora un poco sobre la vida social en verano. En verano siempre acuerdo con mis amigos vernos cuando ya no hace sol, porque si no me cuezo como un huevo. Aunque en casa estoy más a gusto con el aire acondicionado, siempre les ruego a mis amigos que hagamos algo porque no me gusta estar todo el día en casa. Mi mejor amiga tiene una piscina en su urbanización. Además, vive al lado de mi piso. Salgo de casa, tuerzo a la izquierda, camino 1 minuto y ya he llegado. El problema es que ella en verano trabaja, por lo que casi nunca está en casa. Así que lo que hago es que me cuelo
en la piscina y finjo que soy un vecino más. A veces me encuentro a sus padres allí, que sí aprueban que otras personas disfruten de la piscina. En el fondo, creo que mi amiga está frustrada por tener que trabajar mientras yo me baño. Por eso vuelca su frustración contra mí. Yo le digo que en mi caso trabajo todo el año y descanso en verano, mientras que ella trabaja en verano y descansa el resto del año, lo cual es mucho mejor. Al final, siempre la conmuevo y me deja quedarme. Eso sí, cuando termina de trabajar, vuela hasta su casa y se viene a la piscina conmigo. Y hasta aquí el artículo sobre los verbos en o-we. ¿Y a ti? ¿Te gusta el verano? ¿Sueles salir? ¿Sueles ir a la playa? ¿Puedes vivir sin aire acondicionado? Déjame un comentario respondiendo a estas preguntas. Acuérdate de suscribirte, de darle a me gusta a este vídeo y nos vemos en el siguiente video podcast. ¡Chao!